Encajando el puzzle. Un podcast de Elena Hernández y Aymar Roch. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la drogodependencia. Muchos sabemos que es una enfermedad que a día de hoy sigue acechando muy fuerte y que tuvo su boom durante la época de la Ruta del Bacalao. Aunque antes, en 1964, fue definida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética y caracterizada por un deseo dominante para continuar tomándola y obtenerla en cualquier momento. Desde el Ministerio de Salud de Gobierno de España y en conjunto con la OMS hay diferentes planes de trabajo para la drogodependencia, pero ¿realmente surgen efectos? ¿Son conocidos por la sociedad? Asociaciones como Educa, FAD o Proyecto Hombre trabajan en España día a día para luchar contra la drogadicción cada vez más extendida y que la sufren más jóvenes. Esta es la historia de David Torrent. Desde pequeño la palabra droga estuvo en su diccionario, tanto desde el entorno familiar como en sus amistades. Con un perfil conflictivo y con amistades similares, David a los 12 años ya consumía. A los 14 años decide probar la cocaína, suceso que más tarde, a los 15-16 años, pasaría a consumir diariamente. Su vida giraba alrededor de las sustancias, y en esos momentos en que otros tipos de drogas, las mal llamadas drogas de lujo, pasan a formar parte de su vida, pero como todo, este proceso tiene un final. Y en el episodio de hoy nos lo contará cómo ha sido ese proceso hasta ahora, vivencias y experiencias. Arrancamos en 3, 2, 1... Bueno, David, muchísimas gracias por querer compartir este ratito con nosotros, querer contarnos tu historia. Sabemos que es un tema bastante complicado, que sí que es verdad que está muy presente en la sociedad, pero muy pocas veces se le da voz. Y gracias por querer ser ese altavoz. Así es, David, muchas gracias por venir a Encajando el Puzzle a dar visibilidad a un tema como es la drogodependencia. Muchas gracias a vosotros por la invitación y también por dar visibilidad a algo tan importante como es el tema de las drogodependencias. Así que muchas gracias a los dos. Pues si queréis empezamos ya y vamos por el principio. ¿Cómo fue, o en qué edad mejor dicho, fue la que empezaste a consumir drogas? Vale, con 11-12 años recuerdo que fue ya mi primera experiencia con el cannabis, pero en esos momentos era como de uso, era más como un juego de niño, porque cuando no conoces una sustancia empieza todo como un juego. Y realmente la adicción empezó con unos 13-14 años al cannabis, donde ya era el uso frecuente y aparte del uso donde estaba el abuso. Aquí me quiero explicar porque la tolerancia es muy importante tenerla en cuenta, y la tolerancia en una persona es nuestro organismo, la forma que tiene de adaptar la sustancia a ese cuerpo. Yo era una persona tolerante y lo que empezó en un uso terminó en un abuso, que el abuso era diario y terminó en una dependencia totalmente psíquica, porque hay que diferenciar también una dependencia más física, que como son las drogas más depresoras, como es el alcohol, es la heroína, y yo consumía drogas pues que eran más estimulantes, como el cannabis, la cocaína, el cristal y drogas de diseño. Es decir, ¿tú dirías que tu inicio en las drogas fue poco a poco? ¿O quizás fue en el momento que lo probaste ya surgió como una adicción? No, es como he dicho antes, es como un juego, y esto va como una escalera, vas pasando por distintas fases. La primera fase es la de juego, la de exploración, es un mundo que aún no conoces y es un mundo que realmente nunca te enseña su entrada. Cuando te das cuenta ya estás ahí dentro y ese es el problema, es cuando llega la dependencia, donde tu organismo realmente tiene la sustancia incorporada y necesita de esa sustancia para poder estar bien. Aunque sea un poco surrealista, el organismo cuando se adapta necesita de esa sustancia, por eso después podemos encontrar casos de síndromes de abstinencia también. ¿Y cómo fue el descubrir ese mundo de las drogas? Porque al final es muy complicado meterse en ese mundo, pero si quieres te puedes meter de lleno. ¿Qué fue la persona que te incitó? ¿Cómo lo descubriste? ¿O qué se te pasó por la cabeza por quiero probarlo y engancharte?
Mi experiencia en la droga viene desde pequeñito. Yo la palabra droga ya la conocía desde bien pequeñito por pues, vivencias que he tenido, un círculo social que me he creado, también un círculo familiar donde se escuchaba bastante la palabra droga, y poco a poco yo fui introduciendo todo ese círculo a mi vida. Y realmente, pues yo creo que es uno mismo, la incitación es uno mismo. Cuando eres joven no tienes esa habilidad aún social para saber que, aunque sepas que eso realmente perjudica la salud y no está bien, pues eres un niño sin habilidades y sin esos recursos para saber que eso no es lo debido. Y pues empezó todo así, de vivencias que tuve en la infancia, y desde pequeñito fui creando pues mi círculo también social con gente que yo veía que realmente su círculo también giraba en el mismo entorno que el mío. Hay distintos tipos de personas que han entrado en ese mundo. Hay personas que han entrado con 20 años, con 30, con 12 y distintas formas. Eso ya depende también de la persona. En mi caso fue así, ya desde pequeñito conocía ya la palabra droga. Y yo no lo sé personalmente, pero supongo que el proceso de aceptación de alguna forma fue un poco duro. Cuéntanos también cómo fue el momento que dices, lo aceptas y admites que tienes una adicción. Yo creo que de bien pronto uno acepta que es un consumidor y... que es un consumidor, ¿vale? Pero que no está enganchado, siempre es la excusa. Soy un consumidor habitual, soy un consumidor esporádico, pero nadie reconoce al principio, porque es muy duro para uno mismo saber que realmente eres un adicto o eres una persona drogodependiente ya. Y eso yo creo que es lo que más cuesta a la persona el reconocer, ¿vale? Que uno es drogadicto, porque es un impacto para una persona, y yo realmente... me di cuenta en el mundo donde estaba gracias a una persona que llevaba un consumo ya pues de unos 30 años. Que también eso te enseña que esas personas, ¿vale? Por desgracia, aunque lleven consumos pues, de 20, 30 años, son las personas que realmente te pueden abrir más fácilmente los ojos. Son ellos los que realmente han estado, por así decir, en ese infierno. Son ellos los que de verdad tienen que hablar al mundo y decir lo que es la cruda realidad, que la droga no mola, y la droga engancha muchísimo y te mete en un mundo, por así decir, que es un infierno totalmente para quien lo consume. Y ahora, pues, en referencia ya solo por curiosidad, Sí. Como has dicho bien lo de que la droga engancha, ¿cuáles son las drogas que tú has probado y cuáles consideras que ha sido la más difícil de desengancharte porque es la que más te ha enganchado, más te ha producido el sentimiento? Claro, yo hablo desde la ignorancia, yo nunca he probado ningún tipo de drogas, ni cannabis, ni nada. Entonces no sé qué síntomas te genera. Entonces, ¿cuáles has probado y cuáles ha sido la que te ha creado más síndrome de dependencia? Pues igual te sorprende, pero la nicotina. Que la nicotina es una droga muy potente. La nicotina tiene un gran síndrome de abstinencia y es lo que mucha gente no piensa. La nicotina es una droga. Sí que no tiene esos efectos secundarios como puede tener la cocaína, que la cocaína es un estimulante que al cerebro entra en un estado de hiperactividad donde una persona se piensa que es el rey del mundo. Es como meterle a un coche gasolina de un avión e ir sin frenos. Eso es la cocaína. Pero la droga que realmente crea para mí más abstinencia, o en mi caso, ha sido la nicotina. Totalmente. Sí que es verdad que la nicotina no tiene efectos nocivos a nivel cerebral, sí que tiene, pero no es como otras sustancias que sí que afectan de lleno. Y también yo diría el LSD, ¿vale? No tiene un gran... LSD son las pastillas, ¿no? Son los llamados tripis. El LSD, ¿vale? El LSD son alucinógenos, son sustancias que no tienen tanto enganche, pero son muy potentes porque son alucinógenos. La percepción de la realidad la pierdes totalmente, te desinhibes del mundo, y es una droga en la última década muy utilizada por la juventud, y es una droga muy peligrosa, y es una de las drogas realmente que a mí me hicieron despertar, decir... David, esto es muy serio, tuve una experiencia muy fuerte con el LSD y yo creo que a raíz de ahí, junto a la persona que llevaba un consumo de 30-40 años, pues ya poco a poco... Claro, fue lo que te hizo cambiar el chip, ¿no? Exacto. Por así decirlo, y darle otra visión. El ser consciente de que tenía un problema muy grande
y realmente te ves perdido en ese mundo porque pedir ayuda cuesta mucho y es muy triste, pero hoy en día pedir ayuda cuesta mucho y hay que pedir ayuda porque lo necesitas a quien tengas, es más cercano, en quien más puedas confiar. ¿Y cuál es tu proceso que llevas a cabo, tanto personalmente al final como quizás en la asociación que pudiese ayudarte a ti para llevar un proceso de no recaer durante el tiempo que tú intentas dejar la adicción? Claro, todo viene desde el momento que yo decido dar el paso, pasando por una depresión que yo mismo no me daba cuenta, pero a lo largo de los años te das cuenta que era una persona con una depresión increíble instaurada en mi organismo, porque las últimas semanas antes de poder solicitar la ayuda era llorar, llorar, llorar. Ya no quería consumir, que eso es muy importante. Ya no tenía ganas de consumir, incluso le empecé a coger un poco de miedo porque también empecé a quererme un poco. Y eso es muy importante y eso es la base fundamental de poder empezar a despertar, como yo digo, el quererse un poco. ¿A quién recurrí? Pues en esos momentos a quien yo pensaba que iba a ser pues, mi gran apoyo, y fue mi madre. El proceso fue pues, muy duro porque yo tengo un familiar que murió por sobredosis de heroína, el hermano de mi madre, y fue muy duro transmitir a mi madre que su hijo estaba en un proceso de adicción totalmente enganchado. Y nada, no hubo ninguna represalia. Nos pusimos en contacto con el drogodependiente de la Pobla de Vallbona, Vicent, y él se puso en contacto con la UCA. Yo nunca lo había conocido. La UCA son unidades de conductas adictivas, es un organismo público. Mucha gente no lo sabe y están en los centros de salud. Y está en Paterna. Ahora lo que sí que sé, en estos últimos años ha cambiado, y no sé si está en el centro de salud, en otro centro de salud, o está en un centro en particular para ellos, que sé que está cerca del barrio de la Coma de Paterna. Y nada, el proceso de la UCA es muy diferente al de Proyecto Hombre, que ahora si queréis lo hablamos. La UCA tienes un enfermero a tu disposición, o una enfermera, para que realmente te haga los controles necesarios. Tienes un control de orina semanalmente y muy regulado. Tienen que ver realmente que esa orina es tuya, siempre ir acompañado de un familiar o de un responsable, un tutor. Y un psicólogo. Yo tuve la grandísima suerte de tener un psicólogo que a día de hoy es un gran amigo mío, se llama Miguel Perelló, y fue increíble la experiencia de estar ahí en la UCA. Hay que diferenciar, la UCA yo creo que es más para personas que no es que estén más capacitadas, pero que realmente se sientan más fuertes de realizar el proceso, claro, y más seguros. Que tengan interiorizado el proceso de que quiero cambiar, quiero irme de aquí, sí, ¿no? Porque necesitas ser, perdona que te interrumpa, un poquito más fuerte en el tema, ¿vale? Porque Proyecto Hombre sí que tienes que vivir ahí con la gente, sí que es un proceso de internamiento. La UCA no, la UCA llevas la orina, la muestra, tienes tu cita con el psicólogo, con la enfermera y te vas a casa. Y eres tú en tu casa el que después tiene que adaptar esos procesos que ha aprendido. Pero en Proyecto Hombre, que es otra organización que vive también apoyado por la Chinita Valenciana, sí que es un proceso de internamiento. A mí me llevaron allí por probar, a ver cómo veía yo eso, y dije, no, yo no quiero estar aquí. Yo me veo capacitado, he sido yo el que he solicitado la ayuda, yo me veo capacitado o eso creía, para salir por mí mismo con ayuda del psicólogo y de mi familia. Proyecto Hombre es mucho más diferente, y los otros centros también, pues que ya son privados, es muy diferente a una UCA. La UCA te da esa libertad después de poder ser tú el que en tu casa o en tu ámbito social o familiar empiece el cambio verdaderamente en ti. Claro, y no has tenido como ningún momento de debilidad, de quiero volver, simplemente porque, como bien has dicho, tu círculo, tanto de amistades, familiar y todo, estaba muy relacionado con la palabra droga. Y al final tienes que tener muchísima fuerza de voluntad para llegar al momento de quiero dejarlo, pero es como que intenta dejarse de fumar, ¿no? Que muchas veces intentas dejar de fumar, pero sigues recayendo a la nicotina. Fue muy duro, porque yo tuve que romper totalmente con mi vida, pero lo hice bien. Yo estuve un año hasta que me dieron el alta, pues aislado un poco del mundo, porque yo empezaba a estar en el mundo real, y eso es lo difícil.
Lo difícil cuando empiezas a seguir de un proceso es que vienes de un mundo que es totalmente surrealista, que es una mentira, y empieza de verdad el problema para ti, que estás en el mundo real, donde toca afrontar los problemas de verdad, sin ninguna sustancia que te ayude a dar ese empuje. Y realmente es duro, porque yo tuve que romper la tarjeta del teléfono, nunca se me olvidará, me lo dijo mi psicólogo, y yo no lo entendía y me enfadé con él, pero es que es lo mejor que hice. Si te mueves en un círculo social donde las sustancias están al orden del día, rompe el contacto y no te sientas culpable, o por lo menos hasta que tú estés recuperado. Y la recuperación puede ser de por vida, que sea una persona que realmente, aunque hayan pasado muchos años, no pueda estar cerca de personas que consuman. En mi caso no es así, pero tienes que romper con tu vida, con lo que realmente te perjudicaba, y empezar de nuevo. Tener mucha fuerza de voluntad, claro. para Yo también era una persona que dentro del mundo de las adicciones era conocida, y cuando se enteraron de mi proceso, yo iba por la calle y de mí se burlaban. Mira, ahí va el chico que le ha dicho a su madre que tiene un problema de adicciones, y empezaban las burlas. Muchos amigos que yo pensaba que eran amigos como que desaparecieron. Y lo bueno que también tuvo esto, que fui ejemplo para muchos amigos, y a raíz de ahí, sin ir ellos a un proceso de UCA o de internamiento, empezaron también a dejar las sustancias, que también sacó cosas muy, muy buenas el dar ese paso, aparte para mí mismo, para gran parte de mi círculo social. Empezó un gran cambio en ellos. Yo, antes de seguir con las preguntas, me gustaría hacer un inciso en lo de la UCA, por si alguien le puede ayudar. Simplemente es decir que también hay un centro aparte de Empaterna en Massamagrell, por Sí. si alguien lo necesita. Sí. Y continuando ya con las preguntas, ¿dirías que a día de hoy estás totalmente limpio? Y también, ¿qué sentimiento tuviste al llegar a superar tu adicción? Vale, limpio creo que nunca se puede decir que podemos llegar a estar, porque para mí la vida de por sí ya es una droga. Pero en cuanto se refiere a las sustancias, sí. ¿Por qué? Te diré. Porque me pueden decir desagua, nunca me puedes decir que no beberás, porque acabas bebiendo. Pero yo cogí miedo, pánico a las sustancias. Sí que es verdad, después de llevar un par de años sin ningún consumo, volví a ver las sustancias en varias ocasiones, noches de fiesta, y justamente lo que te estaba comentando, cogía pánico. Mi mente comprendió que realmente para mí eso me había perjudicado y que era un problema. Trabajé mucho la mente para, cuando llegase el momento de ver una sustancia, que mi mente supiera saber y entender que eso para mí había sido un problema, y la suerte que tengo es que me da pánico. Eso es de admirar, porque muchísima gente, o sea, ya no solo la fuerza de voluntad que tienes que tener, sino el haber asumido que realmente es un problema, algo que te hacía vivir en un mundo que no era la realidad, te hacía vivir Exacto. en un mundo en el que, podemos decir, te sentías mejor porque te evadía de los problemas, aunque los problemas cada vez eran mayores y seguían estando ahí. Exacto. No te sientes mejor. Eso es lo que uno se cree, que realmente consume para evitar el problema. Pero cuando se evita el problema es en el momento álgido del consumo, el subidón, vamos a decir, pero es que ese subidón va a bajar y el problema se va a hacer más grande, porque te van a arrastrar tus problemas más los problemas de la adicción, que uno empieza a ser consciente que tiene un problema, se te suma todo. Justamente lo contrario, drogarse para olvidar o para superar un problema, lo único que hace es agravarlo mucho más. Esa es la realidad. ¿Y tú cómo dirías que ha cambiado tu vida en el momento que tú dejaste el mundo de las drogas? ¿Cómo ha evolucionado? Pues imagínate que yo dejé el instituto con 14 años, en tercero de la ESO, y el cambio fue increíble, maravilloso para mí, porque empecé a estudiar con 21 años el graduado en la Escuela de Adultos de la Puebla de Baibona. Logré terminar con muy buenas notas el graduado, ahí adquirí nuevas capacidades, antes no sabía realmente escribir perfectamente, empezó un cambio increíble en mí, me fui al acceso a la universidad. En cuestión de 2 años y medio pasé de no tener graduado y no tener ni idea de cómo redactar a examinarme en una universidad. Poco a poco fue eso creciendo en mí hasta que conseguí lo que fue para mí un sueño, el ser integrador social, el estudiar integración social. En cuestión de 2 años y medio la vida me cambió, pero totalmente. O sea que cambiaste drásticamente Sí. de forma positiva. Sí.
No en todos los casos va a ser así, por eso siempre hay que ir trabajando diariamente y todas las personas, la vida es así, tenemos que ir trabajando diariamente para crecer como personas, para evolucionar. Es necesario que todo el mundo diariamente haga ese esfuerzo por evolucionar. Pues las personas que hemos tenido un problema así, aún tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo porque después vienen detrás lo que son las sombras que siempre te persiguen, esos sueños o esos pensamientos antes de irte a dormir, esa culpabilidad que uno arrastra también del daño que ha podido causar, pues todo eso a mí a día de hoy me sigue pasando y yo creo que me seguirá pasando hasta el día que no esté aquí. Pero ya te digo, el proceso fue increíble, cambió también mi círculo social, incluso también con los amigos que antes solía ir, los veía, pero ya todo había cambiado en mí, podía estar con ellos perfectamente y hubo un cambio pues increíble. Me empezó a apasionar la lectura, que yo pensaba que la lectura la odiaba, pero no era así, me empezó a apasionar y hasta el día de hoy estoy enganchado a la lectura y a aprender. Y ahora, ¿qué breve consejo le darías a una persona que se encuentra en tu situación? La mejor receta es quererse y quererse a uno mismo. Eso es importante. Reconocer que tienes un problema es fácil, porque lo puedes reconocer aunque lo niegues después a la gente, tú sabes que realmente tienes un problema, pero el quererse hoy en día no es fácil. Y ya no hablamos de quererse cuando te miras a un espejo y ves que físicamente te puedes querer o no. Querer de verdad a la vida, a tu familia, a ti mismo, esa es la base fundamental. Y también darse cuenta de que lo que ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo me digo a mí mismo, David, no fue un error. No fue un error porque tú en ese momento no tenías las bases, no tenías esas habilidades, no tenías esos recursos para saber realmente que eso no se hacía. Nosotros a veces somos nuestros peores jueces con nosotros mismos y nos tenemos que dar la oportunidad de decir, después de un error o después de un gran cambio, viene una gran oportunidad y es lo que tenemos que pensar y todo el mundo, yo mando ese mensaje a todo el mundo que cada día es una nueva oportunidad de crecer y yo miro realmente muchas veces cuando paso por esos problemas que me vienen esas sombras de lo que os he hablado, digo, David, hace 15 años no tenías nada y has llegado hasta donde estás ahora. Es decir, ha habido un cambio, ha habido una evolución. La persona tiene que creer en sí mismo, tiene que confiar y pensar que los errores está para sacar de ahí un buen aprendizaje. Y si te equivocas 1000 veces, a la 1001 saldrá. Y esas 1000 veces te quedarás de qué forma no había que hacerlo o de qué forma estabas pensando en hacerlo. Es decir, nada está perdido en esta vida. Cada día, como he dicho, es una nueva oportunidad y que adelante y que pidan ayuda. Lo imprescindible es quererse a uno mismo y pedir ayuda, que la gente te ayude, en quien más creas que te pueda apoyar, en quien más creas que puedas confiar, pide ayuda y déjate ayudar. Por lo que hemos podido escuchar durante toda tu entrevista, es una historia al final de superación y bastante conmovedora. Y Elena y yo además hemos podido ver que has escrito un libro. No estás escribiendo un proceso. Estás en proceso, perdón. Tenemos aquí una pequeña exclusiva y Sí. Bueno, puedes hacer free marketing, puedes aprovechar, no te vamos a cobrar. Cuéntanos brevemente, porque se nos está acabando ya el tiempo. ¿Pretendes contar tu historia desde dentro? ¿Qué es lo que van a poder ver los lectores? ¿Cuándo más o menos tiene pensado salir? Y todo, si estás ilusionado, ¿no? Porque al final... Muy ilusionado y el libro viene desde la salida de la UCA, es decir, yo ahí ya sabía que tenía que contarle algo al mundo y aparte he venido apoyado por mucha gente que me ha parado por la calle, me ha hablado por redes sociales, David, es el momento de sacarlo, pero no es fácil escribir lo que uno realmente siente y espero que a finales de este verano o como muy tarde a finales de este año que pueda salir a la luz y yo quiero que más que autobiográfico, porque va a ser un capítulo más de mi vida, ¿vale? Quiero que sea como una caja de herramientas para la persona que lo lea. Va a ir enfocado al tema de las drogodependencias, a lo que fue mi vida, mi experiencia, pero puede ir enfocado a cualquier tipo de problema, de autoestima, de ansiedad, lo que sea, porque van a ser unas bases y unas herramientas para que la persona realmente pueda trabajar. Y podemos conocer aquí en primicia el título del libro. Por supuesto, vivir también engancha. O sea, qué bonito. Porque es como yo digo que hay que estar enganchado a la vida y yo estoy enganchado ahora a la vida y que vivir engancha y que la gente se tiene que enganchar. Espero que nos llegue un ejemplar. Por supuesto. Lo queremos leer. Queremos también dedicado y firmado. Por supuesto, y ahí realmente el lector podrá conocer más la historia, que aquí no nos hemos podido extender y ha sido difícil pues comprimir mi historia en tan solo 20 minutos, pero el libro realmente va a contar el proceso, dónde nace y cómo se hace
realmente un drogadicto, Pues que si mucha quieren gente no lo conocer sabe. más, ya lo saben. Vivir también engancha próximamente. Y ahora sí, que sí, tenemos que poner ya el broche de oro a este capitulazo. Muchísimas gracias, A vosotros, a vosotros. y por querer compartir este ratito con nosotros, dar esa ventana abierta para la gente que tiene drogodependencias, que tiene ese problema, que se dé cuenta, que se puede salir, que Por supuesto. la vida es maravillosa. Eso es. Aquí debemos el claro Exacto. ejemplo. Eso es. Y muchísimas Y gracias. esperemos que, al igual que tu libro, esta entrevista también sirva de herramienta para quien la pueda escuchar y ver. Exacto, Y le exacto. puedas ayudar de alguna forma. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad tan bonita, la verdad, de contaros un pedacito de mi historia, de mi vida. Y nada, lo dicho, tendréis un ejemplar de mi libro, ese libro tan soñado, y que muchas gracias. Y lo dicho, que vivir también engancha, que quede ahí siempre. Efectivamente. Y ya solo nos queda recordar a nuestros oyentes que nos podéis seguir en nuestras plataformas digitales, en TikTok, Twitter e Instagram, y además en nuestro canal de YouTube, donde iremos actualizando a nuestro próximo invitado. Y también diremos cuál es el próximo colectivo al que vamos a entrevistar, así que no os lo podéis perder. Hasta la próxima. Hasta luego.